Bienvenidos a un nuevo alojamiento, hoy en el pueblo de Llames de Pría. Allí enfrente tenemos Los Bufones y aquí una casa, que es la última. A partir de ahí ya tenemos una pequeña caminata hacia Los Bufones. Se llama Villa Los Bufones, como os comentaba, en Llames de Pría, muy cerca de Ribadesella, muy cerca de Llanes, la autovía cerca, el sitio ideal, la casa espectacular. Os vamos a enseñar porque estoy totalmente seguro que os va a gustar, ¿vale? Esta casa es nueva, la acabamos de sacar ahora, con lo cual no tardaremos mucho en ofreceros precios. Al final del vídeo os daremos un poco una idea de cómo serán más o menos los precios, porque todavía no la hemos sacado. Nos falta alguna documentación, nada más que la tengamos la vamos a sacar, pero ya la tenéis vosotros para poder verla y poder valorarla. Bueno, según entramos en la casa, lo primero que nos encontramos es la zona de aparcamiento, ¿vale? Aquí podéis meter un par de coches tranquilamente, sin ningún problema, ¿eh? Tenéis aquí un portón de entrada y luego también tenéis posibilidad de dejar algún coche fuera, ¿eh? Por si venís con más de dos. Luego tenéis aquí una zona de porche, que esta la ventaja que tiene es que no te pega por las tardes el sol y podéis estar aquí muy tranquilos. Tenéis en este otro lado la piscina, muy cómoda, bastante grande, es una piscina grande y bueno, hay que tener un poco de cuidado con los niños, ¿vale? Porque no tiene valla, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener un poco de control si venís con críos. Bueno, como esta es la entrada principal, aquí se entra dentro de la casa y esta es la piscina, y luego si seguimos por aquí ya veis que todo el jardín está muy bien cuidado. Aquí tenéis también, pues si venís con críos, que puedan saltar aquí, ¿eh? Y luego tenéis pues otro porche para la parte de acá. Bueno, pues si seguimos aquí dando vuelta a la casa, pues aquí nos encontramos con otro porche. Aquí en este caso es unas mesas, unas sillas, porque si queréis preparar una barbacoa, aquí tenemos una barbacoa, que está la verdad muy bien, una barbacoa de obra, y aquí la tenéis si queréis utilizarla para lo que sea, ¿vale? Tenéis también, si seguimos aquí, bueno, como os comentaba, esta tiene dos puertas, una entrada a la cocina y otra entrada al salón, ¿vale? Por si queréis hacer vida aquí, mejor que dentro, en verano la verdad que se apetece mucho. Y luego aquí tenéis también, bueno, tenéis aquí una pequeña casetina, pues si venís con los críos, pues para que puedan jugar y tal. Aquí la tenéis, una caseta también muy interesante, y luego, y como podéis ver, totalmente cerrado, ¿vale? La casa va a estar muy bien de precio. Y es que el sitio, estoy escuchando, no sé si se oirá, pero estoy escuchando los bufones desde aquí. Los bufones, cuando no soplan, depende del estado de la mar. Entonces, basta que vengas un día para que no los veas en su pleno apogeo. Aquí si estás, en cualquier momento vas y lo miras. Hoy, por ejemplo, están fuertes. Depende de cómo esté el mar, ¿vale? Y entonces están fuertes. Ahora están sonando, que es como un pequeño trueno. Y ya os enseñaré un poco algún vídeo para que lo veáis, ¿vale? Vamos a ir ahora a la casa para que veáis la casa, a ver si os gusta. Bueno, según entramos en la casa nos encontramos con un baño con ducha, una habitación con cama de 1,50 matrimonial, en planta baja por si venís con alguien, como gente con movilidad reducida o gente mayor. Tenéis el salón con salida a la terraza, cocina con salida a la terraza y una despensa, ¿vale? Bueno, esta es la habitación, como os comentaba, una cama muy grande, yo creo que es de 1,80, un colchón muy cómodo y con vistas al jardín, con vistas al mar. Desde aquí estamos viendo el mar, ¿vale? El sitio espectacular. Bueno, aquí entramos en el salón. Bueno, el salón, pues aquí tenéis una mesa amplia, grande, ¿eh? Tiene capacidad para 6, pero bueno, tiene esta incluso para más, la capacidad. Y aquí la zona de estar, con una televisión grande, y tenéis estufa de pellet, ¿vale? Aquí tenéis una estufa de pellet que calienta toda la casa. Aquí se incrusta el pellet y luego ya lo va distribuyendo a todas las habitaciones por aire, ¿vale? Y esta es la salida al porche. Bueno, pues esta es la cocina. La cocina está equipada con todo, horno, microondas, es muy buena cocina, nevera, tiene también lavavajillas. La cocina no le falta detalle y bueno, todo homenaje
menaje todo lo que necesitéis y más, ¿vale? Ya os dejamos aquí pues unos rollos de papel, de jabones, y todos lo vamos dejando por si acaso os hace falta para el primer día, ¿vale? Y la cocina tiene salida a la terraza, que podemos salir a la terraza perfectísimamente. Aquí desde la cocina pues podemos salir a la terraza. Aquí tenemos unas mesas también, pues si queremos comer fuera. Tenemos también aquí un sitio para relax, por si también queréis sentaros. Aquí pega el sol por las mañanas y allí por la tarde. Podéis, depende de lo que decidáis. Y luego, claro, estáis viendo el mar desde aquí. Yo estoy viendo ahora mismo los bufones saltar desde aquí. Hoy está la mar muy, muy fuerte. No sé si lo sentiréis. Bueno, según subimos aquí las escaleras, nos encontramos con un pequeño salón, ¿vale? Con vistas al mar y dos habitaciones. Una con cámara de matrimonial, la otra también con cámara matrimonial grandes. Y tienen cada uno su baño, ¿vale? Baño independiente. Aquí podéis ver el salón, un sofá cómodo, y luego tenéis aquí unas vistas al mar, que vamos a intentar con el dron enseñároslo, porque es que es un sitio espectacular. Y luego en este saloncito tienes a la izquierda y a la derecha, tienes dos habitaciones. Os vamos a enseñar cada una. Bueno, esta es la habitación que, bueno, tiene dos camas, pero están juntas, pero son dos camas independientes. Lo único, son colchones independientes, pero la cama es matrimonial. Seguimos también con vistas al mar, vistas a la piscina, y luego la ventaja que tiene también es que tiene baño y que, bueno, cada habitación tiene su baño. Bueno, este es el baño con su ducha correspondiente. Es un baño grande y muy espacioso, ¿vale? Este es el baño y luego esta es la habitación, ¿vale? Bueno, aquí entramos en la otra habitación, también muy amplia, muy luminosa, una buena cama, una cama amplia, tiene televisión, muy cómoda, ¿vale? Y luego, aparte de eso, pues el baño, que el baño es este, con ducha también, es amplio, muy interesante. Bueno, pues espero que os haya gustado este alojamiento. Es un alojamiento que vamos a sacar en una semana. Sois los primeros que lo veis. Siempre intento que en nuestro canal de YouTube seáis los primeros que veáis el alojamiento. Lo vamos a sacar ya con disponibilidad todo el verano. Los precios van a andar entre los 3,54 y 200 en temporada baja, por ahí van a andar, capacidad 6 personas. Y creo que os va a gustar mucho esta casa y que creo que va a funcionar muy bien. Pues nada, como os comento, siempre aquí en este canal de YouTube vamos a sacar primero los alojamientos antes de sacarlos a la publicidad, con lo cual siempre vais a tener una ventaja sobre el resto, porque ya agosto está completo. Muchas gracias y nos vemos en otro próximo vídeo, que no tardaremos. Llevamos más de 300 alojamientos y os vamos a ir enseñando cada alojamiento un poco para que os hagáis una idea de cómo son. Y cada vez que saquemos uno en el canal de YouTube.